que la siega de la cizaña del mal se demora para que haya tiempo para convertirse. Dios demuestra mucha paciencia y, por supuesto, una infinita misericordia. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Desde el domingo pasado empezamos a escuchar estos ejemplos tan bonitos de Jesús. Ya saben, mis hermanos, que en el Evangelio de San Mateo nos encontramos con un Jesús que es verdadero maestro. Jesús es el maestro que enseña, y los discípulos son aquellos que se sientan, que le preguntan a Jesús, que le dicen: explícanos esto, ¿por qué a ellos les hablas así? Ahora explícanos a nosotros. Y entonces Jesús ejerce esa tarea de maestro para explicarle las cosas a sus amigos. Y es que en el fondo lo que Jesús quiere es que las cosas queden bien claritas, bien claritas. Hoy, mis hermanos, la palabra de Dios nos ha hablado de 2 realidades opuestas. 2 realidades opuestas: el mal y el bien, el trigo y la cizaña. Saben, mis hermanos, que el trigo es la buena semilla que salió de las manos de Dios, porque dice: Dios es el sembrador que llega y pone la semilla en la tierra, en esta tierra que es el mundo. Pero también hay una mala semilla. Esa mala semilla se llama cizaña. ¿Quién ha puesto la cizaña en este mundo? El enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El demonio, Satanás. Es el que ha puesto la cizaña. Por eso, mis hermanos, por eso el Señor nos advierte y nos dice: miren, ustedes que son buena semilla, ustedes que son trigo, tienen que tener bien claro que están caminando muchas veces en medio de la cizaña, ¿no es cierto? En medio de cosas malas,
en un terreno dinamitado, porque las cizañas son dinamitas, en un terreno dinamitado en donde tenemos que aprender a caminar. Hay una cosa, mis hermanos, bonita, 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 bonita. Y lo dice la primera lectura, que Dios nos da tiempo esperando que nos arrepintamos, ¿no es cierto? Dios te da tiempo. Dios te da tiempo. Cuando los amigos, los trabajadores fueron al campo y se dieron cuenta que había trigo y que había cizaña, le dijeron a su amo: Señor, ¿y no sembraste solo trigo? ¿Por qué está la cizaña? ¿Quieres que la vayamos a arrancar? Ahorita vamos a arrancarla. Y Jesús dice: déjenla, déjenla, porque no vaya a ser que al arrancar el trigo arranquen también la cizaña, ¿no es cierto? Déjenla, porque ya va a llegar el día de la cosecha. Espérense, espérense. Como quien dice, tengan paciencia. Si hay algo, mis hermanos, que nosotros debemos aprender de Dios, es esa paciencia que Él tiene con nosotros y esa paciencia que nosotros debemos tener con los demás, ¿o no? Porque nosotros somos impacientes, nos desesperamos, queremos las cosas rápidas, no le damos chance a los demás, cuando el Señor dice: yo te doy tu tiempo para que te arrepintas. Para que te arrepintas, quiere decir que el Señor te está dando una oportunidad, ¿no es cierto? ¿O no? Que el Señor te está dando una oportunidad, que el Señor está esperando que te arrepintas. Miren, mis hermanos, nosotros en esta vida convivimos entre el trigo y la cizaña. Algunas veces somos trigo, otras veces somos cizaña, porque dentro de nosotros vive el bien y vive también el mal, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos cosas buenas, ¿verdad que sí? ¿O no tenemos cosas buenas nosotros? Nosotros tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas, porque ese trigo nos hace hacer cosas buenas, pero esa cizaña dentro de nosotros nos hace hacer cosas malas. Hoy le vamos a pedir a Jesús en esta Santa Misa que nos ayude a cultivar el bien, que nos ayude a cultivar el bien para que venzamos el mal. Dice la palabra de Dios que al final el bien triunfará sobre el mal, ¿cierto? Al final la victoria es de los buenos. La victoria va a ser de aquellos que son trigo. Por eso todos estamos invitados, mis hermanos, a ser trigo. A ser trigo. Como en las películas, al final siempre gana el zorro, ¿no es cierto? ¿O no? Al final siempre gana el zorro. Al final siempre ganan los traidores y los bandidos se tienen que ir derrotados, porque al final la victoria siempre es del bien, de las cosas buenas, ¿o no? Por eso, mis hermanos, tenemos que tener paciencia, paciencia, paciencia. Fíjense ustedes que, miren qué bonita el agua que el Señor nos está mandando. Tenemos que tener paciencia porque algunas veces decía, somos trigo o somos cizaña. Cuando somos trigo, la pasamos bien, le hacemos la vida llevadera a los demás. Miren ustedes, nuestro día nos lo determina según los ánimos con los que nos levantamos, ¿no es cierto? Y muchas veces la gente lo dice, hoy me levanté con el pie. ¿Cómo dice la gente? Hoy me levanté con el pie izquierdo. Quiere decir que ese día vas a hacer cizaña.
le vas a arruinar la vida a los demás, la vas a pasar mal, ¿o no? Así decimos en buen chapín. Hoy me levanté con el pie izquierdo, nada me sale bien. Ese día vas a estar inaguantable, con un carácter. Cuando tú te pones con un carácter feo, difícil, en lugar de ser trigo, está siendo cizaña, porque la cizaña es todo lo malo. Pero qué bonito, mis hermanos, cuando nos levantamos con buen pie y decimos, uy, son las 12 y no he sentido el tiempo. Y las cosas me han abundado y me han salido bien. Y la gente que está alrededor de mí la ha pasado re bien porque yo estoy siendo trigo, ¿no es cierto? Estoy siendo trigo. Que Jesucito me los bendiga, mis hermanos, y vamos a trabajar y vamos a pedirle al Señor para que en nuestra Guatemala crezca mucho trigo y que vayamos combatiendo esa cizaña que nos hace mucho daño en nuestra Guatemala. Fíjense ustedes que en nuestra Guatemala hay gente muy buena, porque no todo es malo. En nuestra Guatemala hay gente muy buena, ¿o no? Ustedes, por ejemplo, para no ir muy lejos, ustedes, por ejemplo, en nuestra Guatemala hay gente muy buena, gente trabajadora, gente honesta, gente honrada, gente solidaria, gente realmente que vale la pena, gente que es trigo. Pero también en nuestra Guatemala hay gente muy mala, hay corruptos, hay gente que hace sus trampas, hay personas que le hacen daño a nuestra Guatemala, que dan vergüenza, delincuentes que andan allá afuera haciendo mucho daño, ¿no es cierto? Son cizañas, mis hermanos. Estas personas son cizañas. Pero nosotros tenemos que vencer el mal a fuerza de bien, ¿no es cierto? ¿O no? Tenemos que vencer el mal a fuerza de bien. El día en el que nosotros pensemos que el mal va a poder más que el bien, ese día, mis hermanos, sí vamos a estar mal. Ese día sí nos vamos a equivocar, porque nosotros, por nuestra fe en Jesús, por nuestra fe, tenemos que estar convencidos y tenemos que creer que el bien debe triunfar sobre el mal. Algún día seré colocho, dijo Luis Gil. Algún día, mis hermanos, estas cosas en nuestra Guatemala van a cambiar y tienen que cambiar, pero necesitamos gente realmente honesta, gente honrada, gente capaz que asuma el liderazgo y la dirección de nuestra Guatemala en sus distintos puestos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Gente honrada, gente capaz. Miren ustedes, al final, no es que los más capaces sean los que estén optando por alguna candidatura. No es que sean los más capaces. Lo que pasa es de que muchas veces se manejan intereses de cualquier clase, y la gente no es tanto porque quieran servir a nuestra Guatemala que se estén lanzando a una candidatura de cualquier clase, ¿no es cierto? En el fondo es porque algo quieren. Si realmente quisieran servir a nuestra Guatemala, no se recetaran esos sueldos que se recetan, ¿no es cierto? En un país tan pobre como nuestra Guatemala, unos funcionarios con sueldos que, ay Dios mío, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces nosotros que somos trigo tenemos que combatir esa cizaña, ¿no es cierto? Sí les conté la vez pasada. Sí les conté. No les conté,
Sí les conté, pero se los vuelvo a contar. Dice que en un lugarcito de Inglaterra, cuando una persona llega a un cargo público y le dan posesión, lo pesan para que cuando termine su servicio, sus 4 años, sus 6 años, lo vuelven a pesar para ver cuánto, ¿no es cierto? ¿Cuánto subió? ¿Se imaginan, mis hermanos? Parece chistoso, pero así es, ¿no es cierto? Vos cuánto tenés ahorita y cuánto tenés cuando te vas, ¿no es cierto? Que Jesucito me los bendiga y hacer en esta semana trigo para la buena siembra. Nos ponemos de pie, por favor.